Estaba a punto de apagar cuando escuché un estruendo ensordecedor. Fui lanzado hacia atrás como una muñeca de trapo. En ese momento, pensé que era mi fin. La historia que escucharás a continuación es un relato real. Los nombres de los personajes y lugares han sido cambiados para preservar la privacidad de sus autores. Si crees en milagros o has vivido alguno, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete. Nunca olvidaré ese sábado de agosto. El sol brillaba con fuerza sobre el lago Sleepy Hollow, pero había algo en el aire, una tensión que no podía explicar. Quizás debería haber prestado más atención a esa sensación, pero estaba demasiado ocupado con la barbacoa. Carlos, los niños tienen hambre, gritó mi esposa desde el pabellón. ¿Cuánto falta para que esté lista la carne? Ya casi, respondí, volteando las hamburguesas. El olor a carne asada llenaba el aire, mezclándose con las risas de los niños que jugaban cerca del agua. Mientras vigilaba la parrilla, no pude evitar pensar en mi madre. Estaba sola en casa desde que papá había fallecido, y aunque intentaba no preocuparme, siempre estaba en el fondo de mi mente. Oye, María, llamé a mi cuñada. ¿Puedes vigilar la parrilla un momento? Quiero llamar a mamá para ver cómo está. María asintió, tomando las pinzas de mi mano. Claro, pero no tardes mucho. Ya sabes cómo se pone tu esposa cuando la comida no está lista a tiempo. Sonreí, agradecido. Volveré en un minuto. Caminé hacia el frente del edificio, donde había visto un teléfono público. El cielo, que hace solo unos minutos estaba despejado, ahora se oscurecía rápidamente. Nubes de tormenta se acumulaban sobre el lago, pero estaba tan concentrado en hacer la llamada que apenas lo noté. Llegué al teléfono y metí unas monedas. Marqué el número de mamá, escuchando el tono de llamada. 1, 2, 3 timbres, nada. Fruncí el ceño, preocupado. Mamá siempre contestaba al tercer timbre. Vamos, mamá, murmuré, tamborileando con los dedos en la cabina telefónica. Contesta, por favor. Fue entonces cuando lo sentí. Un cambio en el aire, como si toda la electricidad del mundo se concentrara en ese punto. El vello de mis brazos se erizó. ¿Qué demonios?, comencé a decir, pero mis palabras fueron interrumpidas por un estruendo ensordecedor. Un relámpago, brillante y cegador, salió del auricular del teléfono. No tuve tiempo de reaccionar. La descarga me golpeó directamente en el rostro, lanzándome hacia atrás con una fuerza increíble. Mientras volaba por el aire, el tiempo pareció ralentizarse. Vi el teléfono derretirse, las chispas volando en todas direcciones. Escuché gritos lejanos, el sonido distorsionado como si estuviera bajo el agua. Dios mío. La voz de mi suegra resonó en la distancia. Carlos. Mi cuerpo golpeó el suelo con un ruido sordo. El dolor era intenso, pero extrañamente distante. Intenté moverme, hablar, pero no pude. Mi visión se oscureció, y lo último que recuerdo antes de perder la conciencia fue un pensamiento extraño y perturbador: ¿es así como se siente morir? No tenía idea de que ese momento, ese simple acto de hacer una llamada telefónica, cambiaría mi vida para siempre. No sabía que estaba a punto de experimentar algo que desafiaría todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y lo que hay más allá. Mientras yacía allí, inmóvil, al borde de la existencia, no tenía forma de saber que estaba a punto de emprender un viaje que me llevaría más allá de los límites de la realidad tal como la conocía. Un viaje que comenzaría con un relámpago y terminaría con una sinfonía. La oscuridad se disipó gradualmente, como una niebla que se levanta en una mañana fría. Me encontré de pie, mirando el teléfono público que aún colgaba de su cable, balanceándose suavemente. La confusión me invadió. ¿No había sido golpeado por un rayo hace solo un momento? ¿Cómo podía estar de pie, ileso? Algo está terriblemente mal, pensé, mientras una sensación de inquietud se apoderaba de mí. Miré a mi alrededor, esperando ver el caos que seguramente habría causado un rayo. Pero todo parecía normal, excepto por un detalle perturbador: nadie me miraba. Era como si fuera invisible. «Ayuda», grité, pero mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. ¿Alguien puede oírme? Fue entonces cuando escuché los gritos.
Mi suegra, Elena, bajaba corriendo las escaleras del pabellón, su rostro una máscara de terror. «Carlos». «Oh, Dios mío, Carlos», gritaba ella, pero sus ojos miraban a través de mí, fijos en un punto detrás de donde yo estaba. Me giré lentamente, un miedo helado apoderándose de mí. Lo que vi me dejó sin aliento. Allí, tendido en el suelo, estaba yo. Mi cuerpo yacía inmóvil, los ojos cerrados, la ropa chamuscada por el impacto del rayo. Era una visión surreal, como mirar un espejo distorsionado de la realidad. «No, no puede ser», murmuré, acercándome a mi propio cuerpo. Intenté tocarlo, pero mis manos atravesaron la forma física como si fuera humo. La realización me golpeó con la fuerza de otro rayo: estaba muerto. O al menos, mi cuerpo lo estaba. Esto no tiene sentido, pensé, tratando de mantener la calma en medio de la confusión. ¿Dónde están las luces? ¿El túnel? ¿Los ángeles? ¿No se supone que debe haber alguna señal cuando mueres? Pero no había nada de eso. Solo una transición suave y natural de un estado a otro. Yo seguía siendo yo, con mis pensamientos, mis recuerdos, mi personalidad intacta. La única diferencia era que ahora estaba fuera de mi cuerpo, observando la escena como un espectador invisible. La gente comenzó a reunirse alrededor de mi cuerpo. Vi a mi esposa, Laura, abriéndose paso entre la multitud, su rostro pálido de shock. «Carlos. Carlos, por favor, despierta», gritaba ella, arrodillándose junto a mi forma inmóvil. Intenté consolarla, pero mis palabras no llegaban a sus oídos. «Estoy aquí, Laura», dije suavemente, aunque sabía que no podía oírme. «Estoy bien», de alguna manera extraña, «estoy bien». Una mujer se adelantó, apartando a los demás. «Soy enfermera», anunció. «Déjenme revisar». La observé mientras comenzaba a realizar RCP en mi cuerpo. Era una sensación extraña, ver a alguien intentando revivir un cuerpo que ya no habitaba. Parte de mí quería gritarle que se detuviera, que yo estaba bien, que estaba aquí mismo. Pero otra parte entendía la importancia de lo que estaba haciendo. Mientras la enfermera trabajaba, noté que podía percibir las emociones de las personas a mi alrededor. El miedo de Laura, la preocupación de mis amigos, la determinación de la enfermera. Era como si pudiera sentir sus energías, sus esencias. Fascinante, pensé, momentáneamente distraído de la gravedad de la situación por esta nueva percepción. Fue entonces cuando noté algo más. Una luz suave, apenas perceptible, que parecía emanar de todas las personas. Era como un aura, pero más sutil, más profunda. Miré mis propias manos y vi la misma luz emanando de ellas. «¿Qué es esto?», me pregunté en voz alta. «¿Es esto lo que somos realmente? ¿Luz y energía?». La escena a mi alrededor parecía ralentizarse. Vi a un niño llorando en los brazos de su madre, a un hombre mayor marcando frenéticamente en su teléfono celular, probablemente llamando a emergencias. Cada acción, cada emoción, parecía tener un propósito, una belleza que nunca antes había notado. Me sentí abrumado por una sensación de paz y comprensión. A pesar de la tragedia que se desarrollaba ante mí, sentí que todo estaba bien, que todo era como debía ser. «Esto es increíble», murmuré para mí mismo. ¿Por qué nunca antes había visto el mundo de esta manera? Fue en ese momento cuando sentí un tirón, como si algo me llamara. Miré hacia arriba y vi una luz brillante en la distancia. No era cegadora ni aterradora, sino cálida e invitadora. «¿Es eso?», comencé a preguntar, pero las palabras se desvanecieron en mi boca. Sabía instintivamente que esa luz era mi próximo destino. Pero antes de dar un paso hacia ella, miré una vez más a mi familia y amigos reunidos alrededor de mi cuerpo. «Los amo a todos», dije, sabiendo que no podían oírme pero esperando que de alguna manera pudieran sentirlo. «Estaré bien. Todo estará bien». Y con eso, di mi primer paso hacia la luz, hacia lo desconocido, hacia una aventura que cambiaría para siempre mi comprensión de la vida, la muerte y todo lo que hay entre medio. Mientras daba mis primeros pasos hacia la luz, una sensación extraña me invadió. Era como si estuviera suspendido entre dos realidades, con un pie en el mundo que conocía y otro en un reino desconocido. La confusión y el asombro luchaban en mi interior.
¿Qué está pasando?, murmuré para mí mismo, aunque mi voz sonaba diferente, más como un pensamiento que como palabras habladas. Miré hacia atrás una vez más, observando la escena que se desarrollaba alrededor de mi cuerpo físico. La enfermera seguía con la RCP, su rostro tenso por la concentración. Mi esposa, Laura, sollozaba silenciosamente, sosteniendo mi mano inerte. La impotencia me invadió al no poder consolarla. Laura, estoy aquí, intenté decir, pero mis palabras se perdieron en el aire como hojas en el viento. Fue entonces cuando noté algo extraño. Podía ver a través de las paredes del pabellón, como si fueran de cristal. Vi a los niños jugando en el piso de arriba, ajenos a la tragedia que se desarrollaba abajo. Vi a mi cuñado corriendo escaleras abajo, su rostro pálido por el shock. Esto es increíble, pensé, maravillado por esta nueva percepción. Decidí explorar esta nueva capacidad. Flotando suavemente, me elevé hacia el segundo piso del pabellón. Atravesé el techo como si no existiera, encontrándome en medio de la fiesta de cumpleaños interrumpida. Los globos flotaban inmóviles, la tarta a medio cortar, los regalos olvidados en un rincón. ¿Dónde están los ángeles?, me pregunté en voz alta. ¿Las trompetas? ¿El juicio final? ¿No se supone que debe haber alguna señal de que he muerto? Pero no había nada de eso. Solo esta transición suave y natural de un estado a otro. Era desconcertante y, al mismo tiempo, extrañamente reconfortante. Volví a bajar, pasando a través del suelo como si fuera aire. Me detuve junto a mi cuerpo, observándolo con una mezcla de fascinación y desapego. Era yo, pero al mismo tiempo, ya no lo era. Es solo un caparazón vacío, me di cuenta. Yo soy esto ahora, esta conciencia, esta energía. Intenté tocar mi propio rostro, pero mis manos etéreas atravesaron la carne como si fuera niebla. Era una sensación extraña, ver mi cuerpo pero no poder interactuar con él. ¿Estoy realmente muerto?, me pregunté. ¿O es esto algún tipo de experiencia extracorporal? No tenía respuestas, solo más preguntas. Observé cómo la ambulancia llegaba, los paramédicos corriendo con su equipo. Vi cómo conectaban los desfibriladores a mi pecho, cómo mi cuerpo se sacudía con cada descarga. Es inútil, quise decirles. Ya no estoy ahí. Pero una parte de mí quería que tuvieran éxito. A pesar de la paz que sentía en este nuevo estado, el pensamiento de dejar a mi familia, de no ver crecer a mis hijos, me llenaba de tristeza. Fue entonces cuando sentí otra presencia. No podía verla, pero podía sentirla, cálida y reconfortante. No temas, dijo una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna parte a la vez. Esto es solo el comienzo. ¿El comienzo de qué?, pregunté, mi voz temblando de emoción. De tu verdadero viaje, respondió la voz. Has vivido toda tu vida en un mundo de sombras, Carlos. Ahora es el momento de ver la realidad tal como es. Con esas palabras, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Era como si un velo se levantara de mis ojos. De repente, pude ver más allá de lo físico. Vi la energía que fluía a través de todas las cosas, conectando todo y a todos. Es hermoso, susurré, abrumado por la visión. Vi los hilos de luz que conectaban a las personas, más brillantes entre aquellos que se amaban. Vi la chispa de vida en cada ser, desde los humanos hasta las plantas y los insectos. Esto es lo que somos realmente, comprendí. No cuerpos, sino energía, conciencia, amor. Miré una vez más a mi familia, viendo no solo sus cuerpos físicos, sino sus verdaderas esencias. El amor que sentía por ellos se amplificó, volviéndose casi tangible. Los amo, dije, sabiendo que aunque no podían oír mis palabras, tal vez podrían sentir mi presencia. Siempre estaré con ustedes, de una forma u otra. Sentí que la presencia que me había hablado antes me urgía suavemente a seguir adelante. Era hora de dejar atrás el mundo físico y aventurarme en lo desconocido. Con un último vistazo a mi vida terrenal, me giré hacia la luz que me llamaba. Ya no sentía miedo, solo una curiosidad inmensa y una sensación de que estaba a punto de descubrir verdades que iban más allá de mi comprensión anterior. Estoy listo, dije, dando un paso hacia la luz. Y así, dejé atrás el mundo que conocía,
embarcándome en un viaje que desafiaría todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y la existencia misma. Un viaje que me llevaría a comprender el verdadero significado de estar entre dos mundos. Al dar el paso hacia la luz, sentí como si me sumergiera en un océano de energía pura. La transición fue suave, sin sobresaltos, como si siempre hubiera pertenecido a este nuevo estado de ser. La escena del pabellón, mi cuerpo, mi familia, todo se desvaneció gradualmente, reemplazado por una vastedad indescriptible. ¿Dónde estoy?, me pregunté en voz alta, aunque ya no estaba seguro de si realmente estaba hablando o simplemente pensando. No hubo respuesta, al menos no en palabras. En su lugar, sentí una presencia reconfortante, como si el universo mismo me estuviera abrazando. Era una sensación de amor incondicional, tan intensa que casi dolía. Intenté mirar a mi alrededor, pero me di cuenta de que ya no tenía ojos en el sentido tradicional. Era pura conciencia, capaz de percibir en todas direcciones simultáneamente. Lo que vi, o más bien, lo que experimenté, desafiaba toda descripción. Colores que nunca antes había visto danzaban a mi alrededor, formando patrones complejos que parecían contar la historia del universo. Sonidos melodiosos, más hermosos que cualquier música terrenal, resonaban en armonía perfecta. Y lo más asombroso de todo, podía sentir cada partícula de energía, cada vibración del cosmos. Esto debe ser el cielo, pensé, maravillado por la belleza que me rodeaba. Pero algo me decía que esto era mucho más que el cielo de las creencias tradicionales. Era como si hubiera accedido a un nivel de realidad superior, donde las limitaciones del mundo físico ya no aplicaban. Mientras flotaba en este mar de conciencia, comencé a notar que podía moverme con solo pensarlo. Me desplacé a través de dimensiones que ni siquiera sabía que existían, cada una más asombrosa que la anterior. En un momento, me encontré observando la Tierra desde el espacio. Pero no era la Tierra como la conocemos. Podía ver los campos de energía que la rodeaban, las corrientes de pensamiento y emoción que fluían alrededor del planeta como ríos luminosos. Increíble, murmuré, asombrado por la interconexión de todo. Luego, en un instante, me encontré en el corazón de una estrella distante, experimentando la fusión nuclear no como un proceso físico, sino como una danza de energías primordiales. ¿Cómo es posible?, me pregunté, maravillado por mi capacidad de estar en cualquier lugar del universo con solo desearlo. Fue entonces cuando lo sentí. Un tirón suave pero insistente, llamándome hacia algo más. Seguí el impulso, curioso por descubrir a dónde me llevaría. Me encontré flotando sobre el pabellón nuevamente, pero esta vez era diferente. Podía ver toda la escena desde múltiples perspectivas simultáneamente. Vi a mi esposa, Laura, sentada junto a una mesa, pintando los rostros de los niños. Los colores de las pinturas brillaban con una intensidad sobrenatural, cada pincelada era como una sinfonía de luz y energía. Memoricé cada detalle de la escena, la posición exacta de cada niño, el orden en que esperaban su turno, incluso los patrones de las sombras en el suelo. Algo me decía que esta información sería importante más adelante. ¿Por qué estoy viendo esto?, me pregunté, intrigado por la relevancia de esta escena en particular. No tuve tiempo de reflexionar más sobre ello. Una fuerza irresistible me arrastraba hacia arriba, a través del techo del pabellón y más allá. Ascendí rápidamente, dejando atrás la atmósfera terrestre en cuestión de segundos. Y entonces, lo vi. O más bien, lo experimenté. Una corriente de energía pura, más brillante que 1000 soles, más vasta que todas las galaxias juntas. Era una luz azul blanquecina que emanaba un amor y una paz indescriptibles. Cada partícula de mi ser vibró en resonancia con esta energía. Esto debe ser la energía de Dios, pensé, sobrecogido por la magnitud de lo que estaba presenciando. Me sumergí en esta corriente de luz, dejando que me envolviera por completo. Cada momento era una eternidad de éxtasis, cada sensación una revelación cósmica. Comprendí, en ese instante, que todo estaba conectado, que el universo entero era un ser vivo, consciente, y que yo era una parte integral de él. Vislumbres de vidas pasadas, presentes y futuras destellaron ante mí. Vi la evolución del cosmos, desde el Big Bang hasta el último suspiro del universo. Entendí el propósito de la existencia, la naturaleza del tiempo y el espacio, y muchos otros misterios que habían eludido a la humanidad durante milenios.
Es demasiado, pensé, abrumado por la vastedad del conocimiento que fluía a través de mí. ¿Cómo puedo procesar todo esto? Pero a medida que lo pensaba, me di cuenta de que no necesitaba procesarlo. Simplemente era, y yo era parte de ello. La comprensión venía no a través del pensamiento, sino a través del ser. No sé cuánto tiempo pasé en ese estado de comunión cósmica. Podrían haber sido segundos o eones. El tiempo, tal como lo conocemos, no tenía significado allí. Pero incluso en medio de esa experiencia trascendental, sentí que algo me llamaba de vuelta. Una conexión que aún no estaba lista para romperse. Una tarea que aún no estaba completa. ¿Tengo que volver?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. La respuesta vino no en palabras, sino en una comprensión profunda. Mi tiempo en la Tierra aún no había terminado. Tenía un propósito que cumplir, una misión que completar. Con una mezcla de reluctancia y aceptación, sentí que comenzaba a descender. La corriente de energía divina se fue desvaneciendo gradualmente, reemplazada por la familiaridad del mundo físico. Mientras regresaba, llevaba conmigo la certeza de que la muerte no era el final, sino solo un paso más en un viaje eterno. Y aunque una parte de mí anhelaba quedarse en ese reino de luz y amor infinitos, sabía que tenía que compartir lo que había aprendido con el mundo. Volveré, prometí, mientras la realidad terrenal comenzaba a tomar forma a mi alrededor una vez más. Y cuando lo haga, nada volverá a ser igual. El descenso fue abrupto, como si me hubieran arrancado de un sueño profundo. La paz y el éxtasis que había experimentado en la corriente de energía divina se desvanecieron en un instante, reemplazados por una sensación de pesadez y dolor agudo. No, grité internamente. Por favor, no me hagan volver. Pero era demasiado tarde. Sentí como mi conciencia era arrastrada de vuelta a mi cuerpo físico, como si me estuvieran forzando a ponerme un traje demasiado pequeño y lleno de agujas. El dolor me golpeó como una avalancha. Cada nervio de mi cuerpo parecía estar en llamas. El punto donde el rayo me había impactado en la cara ardía como si me hubieran marcado con un hierro al rojo vivo, y el lugar por donde la electricidad había salido de mi pie se sentía como si lo estuvieran atravesando con un cuchillo incandescente. Dios mío, pensé, luchando por respirar. ¿Cómo puede doler tanto estar vivo? Intenté abrir los ojos, pero mis párpados parecían pesar toneladas. Los sonidos a mi alrededor llegaban distorsionados, como si estuviera bajo el agua. Podía escuchar voces, pero no lograba entender lo que decían. Está volviendo. Escuché a alguien gritar, la voz sonando lejana y cercana al mismo tiempo. Sentí manos sobre mi pecho, presionando rítmicamente. La RCP, me di cuenta. Alguien estaba tratando de revivirme. Quise decir. Ya estoy aquí. Ya regresé. Pero las palabras no salían de mi boca. Poco a poco, mis sentidos comenzaron a agudizarse. El olor a ozono y carne quemada llenó mis fosas nasales, haciéndome sentir náuseas. El sabor metálico de la sangre inundaba mi boca. Finalmente, logré abrir los ojos. La luz del día me cegó momentáneamente, haciendo que lágrimas involuntarias rodaran por mis mejillas. Cuando mi visión se aclaró, vi el rostro preocupado de una mujer inclinada sobre mí. La enfermera que había estado realizando la RCP. Está consciente, dijo ella, su voz llena de alivio y asombro. Quería agradecerle, decirle que apreciaba sus esfuerzos, pero cuando intenté hablar, las palabras salieron confusas y distorsionadas. Soy un doctor, logré balbucear, sintiéndome inmediatamente estúpido por decir algo así en ese momento. La enfermera me miró con una mezcla de confusión y preocupación. Está bien, señor. La ambulancia está en camino. Trate de no moverse. No moverme. Qué idea tan tentadora. Cada movimiento, por pequeño que fuera, enviaba oleadas de dolor a través de mi cuerpo. Pero a pesar del dolor físico, una parte de mí anhelaba desesperadamente volver a ese estado de paz y amor incondicional que había experimentado. Por favor, supliqué en silencio. Déjenme volver. No quiero estar aquí. Pero sabía que no era mi decisión. Algo, o alguien, había decidido que mi tiempo en la Tierra aún no había terminado. Escuché el sonido de sirenas acercándose.
La gente a mi alrededor se movía frenéticamente, hablando en voces urgentes y preocupadas. Intenté concentrarme en sus palabras, pero mi mente seguía volviendo a la experiencia que acababa de tener. ¿Cómo podía explicarles lo que había visto? ¿Cómo podía hacerles entender la magnitud de lo que había experimentado? La frustración se mezcló con el dolor físico, haciendo que lágrimas de impotencia brotaran de mis ojos. Laura, logré decir, buscando a mi esposa con la mirada. Ella apareció en mi campo de visión, su rostro manchado por las lágrimas y el rímel corrido. «Estoy aquí, Carlos», dijo, tomando mi mano. «No hables. Todo va a estar bien». Quería decirle que ya estaba bien, que había experimentado algo más allá de nuestra comprensión terrenal. Quería contarle sobre la luz, el amor, la conexión con todo el universo. Pero las palabras se negaban a formarse. Los paramédicos llegaron, empujando a la gente a un lado para llegar hasta mí. Comenzaron a examinarme, haciendo preguntas que yo apenas podía procesar. «Señor, ¿puede decirme su nombre?», preguntó uno de ellos. «Carlos», logré responder, mi voz apenas un susurro. «Bien, Carlos. Ha sufrido una descarga eléctrica. Vamos a llevarlo al hospital para una evaluación completa». Mientras me colocaban en la camilla, mi mente seguía luchando por reconciliar las dos realidades que ahora coexistían en mi conciencia. Por un lado, el dolor y la confusión de mi cuerpo físico. Por el otro, la memoria vivida de la paz y la iluminación que había experimentado. «Noquiero ir», murmuré, no estaba seguro si me refería al hospital o a este plano de existencia en general. Laura, que caminaba junto a la camilla, apretó mi mano. «Tienes que ir, amor. Necesitas atención médica». Cerré los ojos, agotado por el esfuerzo de estar consciente. A medida que me deslizaba hacia la inconsciencia, un pensamiento persistía: esto no es el final. Es solo el comienzo de algo mucho más grande. Y con ese pensamiento, me sumergí en la oscuridad, llevando conmigo el conocimiento de que la vida, la muerte y todo lo que hay entre medio, era mucho más de lo que jamás había imaginado. Mi viaje apenas comenzaba, y tenía la sensación de que las revelaciones más grandes aún estaban por venir. Los días y semanas que siguieron a mi experiencia cercana a la muerte fueron un torbellino de confusión, introspección y descubrimiento. Me encontré luchando por reconciliar la vida que había conocido con la nueva realidad que se había abierto ante mí. Al principio, tenía miedo de hablar sobre lo que había experimentado. Siendo médico, estaba acostumbrado a pensar en términos científicos y racionales. ¿Cómo podía explicar algo que desafiaba toda lógica y comprensión convencional? «Carlos, ¿estás seguro de que no fue solo una alucinación causada por la descarga eléctrica?», me preguntó un colega cuando finalmente me atreví a mencionar algo. Sacudí la cabeza, frustrado. «No, Jorge. Esto fue real. Más real que cualquier cosa que haya experimentado en mi vida». Pero vi la duda en sus ojos, la misma duda que veía en los ojos de casi todos a quienes intentaba explicárselo. Incluso Laura, mi esposa, aunque trataba de entender, a menudo parecía preocupada cuando hablaba de mi experiencia. «Cariño, tal vez deberías hablar con alguien, un profesional», sugirió ella una noche, su voz llena de preocupación. «No estoy loco, Laura», respondí, más bruscamente de lo que pretendía. Lo que vi, lo que sentí, fue real. Pero a medida que pasaban los días, me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado fundamentalmente. Ya no veía el mundo de la misma manera. Cada interacción, cada momento, parecía estar imbuido de un significado más profundo. Y entonces, algo extraordinario comenzó a suceder. Una mañana, mientras me preparaba para ir al trabajo, escuché una melodía. No provenía de ninguna fuente externa, sino que parecía resonar dentro de mi propia mente. Era hermosa, etérea, diferente a cualquier música que hubiera escuchado antes. «¿Qué es eso?», murmuré para mí mismo, cerrando los ojos para escuchar mejor. La melodía creció en intensidad, llenando cada rincón de mi conciencia. Era como si la música que había escuchado en el otro lado, en esa corriente de energía divina, hubiera encontrado una manera de manifestarse en este mundo. Sin pensarlo dos veces, me dirigí a la tienda de música más cercana. «Necesito un piano», le dije al vendedor, sorprendiéndome a mí mismo con la urgencia en mi voz. «¿Qué modelo está buscando?», preguntó él.
No lo sé, admití. Nunca he tocado antes. El vendedor me miró con escepticismo, pero me mostró varios modelos. Cuando mis dedos tocaron las teclas de un piano de cola, sentí una conexión instantánea. Era como si el instrumento me estuviera llamando. Los días siguientes fueron una vorágine de práctica obsesiva. Pasaba cada momento libre frente al piano, tratando de traducir las melodías que escuchaba en mi mente a notas tangibles. Laura me miraba con una mezcla de asombro y preocupación. Carlos, ¿desde cuándo sabes tocar el piano?, me preguntó una noche, después de escucharme tocar durante horas. No lo sé, respondí honestamente. Simplemente, lo sé. A medida que practicaba, las melodías se volvían más claras, más complejas. No eran simplemente canciones, me di cuenta. Eran mensajes, fragmentos de la sabiduría universal que había experimentado durante mi viaje al otro lado. Una noche, me desperté sobresaltado a las 3:15 de la madrugada. Una nueva melodía, más poderosa que cualquiera de las anteriores, resonaba en mi mente. Me apresuré hacia el piano, mis dedos volando sobre las teclas casi por voluntad propia. La música que surgió era indescriptible. Era como si estuviera canalizando directamente la energía del universo a través de mis manos. Lágrimas rodaban por mis mejillas mientras tocaba, abrumado por la belleza y la profundidad de lo que estaba experimentando. Cuando terminé, me quedé sentado en silencio, temblando. Sabía que algo extraordinario acababa de suceder. Es un regalo, susurré, comprendiendo finalmente. Un regalo del otro lado. A partir de ese momento, mi vida cambió drásticamente. La música se convirtió en mi nueva pasión, mi nueva forma de comunicarme con el mundo. Comencé a componer frenéticamente, tratando de capturar cada melodía, cada visión que recibía. Mi práctica médica, que una vez había sido el centro de mi vida, pasó a un segundo plano. Aunque seguía ejerciendo, mi verdadera misión ahora era compartir la música, compartir el mensaje de amor y conexión universal que había experimentado. Organicé conciertos, primero pequeños, luego cada vez más grandes. La gente venía de todas partes para escuchar mi música, atraída por algo que no podían explicar pero que sentían profundamente. Su música, es como si viniera de otro mundo, me dijo una vez un oyente con lágrimas en los ojos después de un concierto. Sonreí, sabiendo que estaba más cerca de la verdad de lo que imaginaba. A medida que mi fama crecía, también lo hacían las preguntas sobre el origen de mi talento musical. ¿Cómo podía alguien sin formación musical previa crear composiciones tan complejas y emotivas? Finalmente, en una entrevista, decidí contar la verdad. Mi música viene de una experiencia cercana a la muerte, expliqué. De un viaje al otro lado, donde experimenté la conexión con todo el universo. Cada nota, cada melodía, es un intento de traducir esa experiencia a algo que podamos entender en este mundo. Para mi sorpresa, en lugar de burlas o escepticismo, mis palabras fueron recibidas con una oleada de comprensión y empatía. Resultó que muchas personas habían tenido experiencias similares, pero temían hablar de ellas. Mi música se convirtió en un puente, una forma de conectar este mundo con el otro, de compartir un poco de esa paz y amor incondicional que había experimentado. Mientras me sentaba al piano cada día, sentía que estaba cumpliendo con el propósito por el que había sido enviado de vuelta. No era solo sobre la música. Era sobre compartir un mensaje de esperanza, de conexión, de la continuidad de la conciencia más allá de la muerte física. La muerte no es el final, les decía a quienes venían a escucharme. Es solo el comienzo de un viaje aún más grande. Y mientras mis dedos danzaban sobre las teclas, traduciendo las melodías del universo en sonidos que todos podían entender, sabía que había encontrado mi verdadera vocación. Era un mensajero, un puente entre dos mundos, utilizando la música como mi lenguaje universal. Cada nota que tocaba era un recordatorio de aquella experiencia trascendental, una promesa de que hay mucho más allá de lo que podemos ver o tocar. Y con cada concierto, cada composición, sentía que estaba un paso más cerca de volver a experimentar esa conexión divina, de volver a casa.